Bueno, pues en el podcast de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente será noticia a final de año, porque cuando se va a hacer la prueba de los 4 días en semana de trabajo, va a ser en el segundo semestre del 2023. Vamos a hablar, sobre todo aquí en Canarias, donde tenemos tantos servicios y sobre todo donde hay tantas empresas que dan un servicio. ¿Se puede realizar ese servicio haciendo las 32 horas semanales durante 4 días? Vamos a intentar hablar primero con el presidente de la COE en Tenerife, con Pedro Afonso, que es el que nos va a responder. ¿Se puede hacer lo de la jornada laboral, la semana laboral de 4 días? Vamos a ver, yo pienso que sin valorar la afectación del coste que puede tener esto en las empresas, es muy arriesgado, ¿no? Aceptar una premisa de que esto va a ser la solución para el desempleo. Dese cuenta que 2 días a la semana es una cantidad, sí, 2 días a la semana, incluso un día a la semana, son cantidades muy grandes. Estaríamos hablando de un 20 o de un 40% de la jornada en cuanto a la reducción. Que si no hubiera problemas para contratarla, y ahora si quieres profundizamos un poco en eso, ese coste asumido por las empresas, a mí me da la sensación que con la productividad que tenemos en este país es prácticamente inasumible. Bueno, pues entonces vamos a saber, don Pedro, ¿se puede realizar esto? Hay que transmitirlo en los convenios colectivos, porque se está preparando una reforma laboral que casi habla de esa jornada laboral de los 4 días a la semana. ¿Se puede hacer en una estructura empresarial como la nuestra en Canarias? No, yo creo que de principio no. Yo creo que de principio valorar esa posibilidad, asumiendo los costes de los empresarios, es totalmente imposible. Primero porque la carga de trabajo seguiría siendo la misma, la facilidad de contratación cada vez son peores, los sobrecostes que tenemos cada vez de las contrataciones son mucho más complicadas y además si estamos teniendo serios problemas para contratar gente con la cantidad de parados que hay en estos momentos en Canarias, que son unos 180.000 en números redondos. Imagínese usted si bajamos esa cifra y ponemos a trabajar a la gente menos horas y no conseguimos empleo. Tendríamos que mejorar muchísimo la productividad. Por ejemplo, hemos visto en el Reino Unido 71 empresas se sometieron a esto, el número todavía es bastante, muy poco significativo, ¿no? De 3.300 trabajadores que se sometieron a esta prueba. De esos resultados que le supongo enterado, don Pedro, ¿lo podríamos extrapolar a Canarias? ¿Serviría en una sociedad de servicios como es la nuestra? No, mira, en España hay más de 3 millones de empresas, esa muestra es muy pequeña, es una muestra prácticamente que no tiene ninguna clase de seguridad ni de verificación. Obviamente las personas que saben que están en una prueba, pues obviamente ni piden la baja, ni hacen nada que estropee esa estadística. Claro, don Pedro, con esto vamos acabando, pero esto es muy goloso. Estamos ahora hablando de una jornada laboral de 4 días a la semana y esto a toda la gente. Lo que pasa es que, como usted bien dice, es muy difícil de poder llevar a cabo esto, que yo supongo que, por ejemplo, don Pedro, es muy difícil de llevar cuando hay clientes de por medio, es decir, en aquellas empresas que tienen de alguna manera que atender a sus clientes, que va a ser muy difícil, que solo se puede hacer de lunes a jueves. Claro, entonces tendríamos que contratar los días que no trabajan a esa persona, tendríamos que contratar, eso es más o menos un 20% más de plantilla. Ya le digo, yo creo que no tenemos capacidad. Fíjese usted que en Canarias trabaja 1 millón de personas. Si necesitáramos un 20% de personas para cubrir los puestos de trabajo por reducción de horario, estaríamos hablando de ¿cuánto? De 200.000 personas, que es el total de parados. Tendríamos desempleo cero en Canarias. ¿Y el gobierno le ha dicho que de alguna manera le va a ayudar a las empresas que van a hacer esta semana laboral de 4 días, don Pedro? ¿O de eso no tenemos noticia? No, además no estaríamos nosotros interesados en esa opción, no, porque las ayudas esas serían parciales y si la productividad no se diera, cuando la situación se consolidara de cara a los trabajadores, ¿qué haríamos? ¿Cerraríamos las empresas? Yo creo que lo que hay que dejar es que el mercado ponga las cosas en su sitio. Lo que tiene que trabajar el gobierno
es en ayudar a que la economía y el empleo mejoren, y eso lo hace quitando carga regulatoria, ayudando a que las empresas puedan abrirse con más facilidad, que los papeles a la hora de gestionar en la administración no sean tan complicados, que la gente, el control del absentismo laboral sea el adecuado, y sobre todo que con tanta presión fiscal que empiecen a buscar soluciones rápidas para la economía sumergida, porque al fin y al cabo, si no somos competitivos, cualquier mejora en el empleo no tiene más que una fecha de caducidad antes de su puesta en marcha. De acuerdo, gracias don Pedro, porque yo me imagino que en todo este asunto, insisto que estamos haciendo las primeras pruebas y sobre todo las pruebas piloto, habrá quien está a favor y quien esté en contra. Ya hemos oído a los empresarios que están en contra porque no se fían muy bien de que este asunto pueda consolidarse, pero los sindicatos están trabajando de otra manera. Voy a hablar con Esther Martín, ella es la responsable, la secretaria de Acción Sindical e Igualdad de Comisiones Obreras. Esther, ¿ustedes están en ese plano? ¿Tienen reticencias de la jornada laboral de 4 días a la semana, que es de lo que estamos hablando? Creemos y defendemos que es el mejor de los escenarios. Restar un día de trabajo nos ayudaría a rendir más y mejor, evitar desplazamientos que sean innecesarios, a poder conciliar nuestra vida laboral con la personal y familiar. Me llama mucho la atención que las patronales ya se estén negando tan siquiera a hablar, a negociar, a dialogar, cuando no tenemos aún sobre la mesa la propuesta del Gobierno de España, más allá de ese proyecto piloto que se pondrá en marcha por parte del Ministerio de Industria, de la que de forma totalmente voluntaria muchas empresas pueden acceder a ello. Claro, porque Esther, hasta este momento lo que hemos ido sabiendo es por las pruebas pilotos que se han hecho en otros países. Nuestra estructura en Canarias, que en un sector servicio se puede dar ese tipo de pruebas, se puede hacer ese tipo de trabajo durante 4 días a la semana. Habrán sectores y en empresas en los que se puedan llevar a cabo de una forma pues más sencilla. Si bien es cierto que teniendo en cuenta cuál es el tejido productivo en nuestra comunidad autónoma, que fundamentalmente se basa en el sector servicio, aquí podemos encontrar algunas dificultades. No obstante, no podemos estar en esa sin razón del no, porque no. De hecho, es que hay cadenas de restauración en la Comunidad de Madrid que han llevado a cabo de forma voluntaria una reducción de la jornada laboral, pasándola de 40 a 32 horas, y la propia empresa confirma que no solo la satisfacción de la clientela ha aumentado, sino que la productividad ha crecido considerablemente y que cuenta con una plantilla, con unos trabajadores y unas trabajadoras que están más felices y que son mucho más productivos. Bien, entonces Esther, por ejemplo, para ustedes, para Comisiones Obreras, ¿tú crees que es fundamental empezar a cambiar este tema? ¿Esto cómo lo haríamos? ¿Se incluiría, por ejemplo, en la reforma laboral? ¿Se negociaría en cada uno de los convenios colectivos de las empresas? ¿Cómo se haría lo de que la jornada laboral o que la semana laboral sea de 4 días y no de 5 como hasta ahora, o incluso hasta de 6 en algunos de los casos? En la actualidad no hay ninguna mesa a través del diálogo social en el que esta cuestión se esté tratando. Claro, porque esa es la postura de uno de los sindicatos. Luego hay otra central sindical, otro sindicato de los grandes que tienen que ver mucho con todo esto. Yo no sé si será antes en la parte privada que en la parte pública, no sé si en la parte pública se puede llevar a efecto. Don Manuel Navarro es el secretario general de UGT Canarias. A él le voy a preguntar, ¿a usted qué le parece este asunto de los 4 días laborales de la semana, que es de lo que estamos tratando hoy? Hola, buenas tardes. Bueno, ya UGT desde el año 2018 puso sobre la mesa la posibilidad de bajar las horas semanales de 40 a 32 horas. No podemos hablar tanto de días, no de días de trabajo y de descanso, sino de horas, que posiblemente pues, podrán ser se podrán unir en 4 días semanales. De todas maneras, don Manuel, no sé si le ha dado tiempo a oír la parte patronal, la COE, la hemos tenido al comienzo de este podcast. Ellos están en contra de esta medida. ¿Usted ve tanto inconveniente como la COE, de verdad? Bueno, en los casos que conocemos que se han hecho ya en Irlanda, en Escocia, Portugal va a tomar también algunas medidas al respecto. Parece ser que la productividad mejora, por tanto los costos son los mismos y
incluso la salud de los trabajadores mejora sustancialmente. Por tanto, claro que lo vemos viable. Y insisto, en Canarias creemos que la formación de esos 186.000 parados que tenemos también podría incluirse para sectores como la propia hostelería o el sector servicio en general. Don Manuel, ¿por dónde empezamos? ¿Por el sector público o por el sector privado? Porque lo que sí sabemos, y no sé si usted tiene información de si hay alguna empresa canaria que se haya unido en el segundo semestre del 23, de este año 23, a esta prueba que se va a realizar y que de alguna manera nos va a decir hasta dónde somos capaces de llegar. Bueno, no conozco ahora mismo en Canarias ninguna empresa que haya optado por este sistema, pero sí conozco algunas realidades que se dieron durante la pandemia que bajaron el tiempo, digamos, de trabajo de estos trabajadores, se produjo mejor productividad y además con menos errores contables. ¿Y por dónde empezaría? ¿Por lo público o por lo privado? Bueno, cuando se establece un mínimo de jornadas, se suele empezar por un gran pacto, que es una reforma laboral, en este caso una ley del trabajo que puede ser el Estatuto de los Trabajadores y que afecta más directamente al sector privado. No olvidemos que el sector público en este país está ya a 35 horas. Claro. Bueno, don Manuel, ¿y esto cómo lo haríamos? ¿Sería a través de una reforma laboral o a través de los convenios colectivos en donde se especifique que la jornada laboral es de menos horas y que por lo tanto solo son 4 días a la semana? Debe ser de un gran pacto de Estado, de un pacto laboral de Estado. Esos pactos pues conllevan a la ley del trabajo, es decir, a los estatutos de los trabajadores y por tanto tendría que estar inmerso en un acuerdo nacional que se llamaba reforma laboral. Muchas gracias, don Manuel, por haber estado aquí en este podcast, porque lo fundamental en todo esto es saber si son capaces. Hemos visto los dos sindicatos que están prácticamente bajo la misma conjunción, tanto Esther Martín nos hablaba de ello como Manuel Navarro. Los que quizás no estén en esa conjunción son los empresarios. Habrá que ver hasta dónde somos capaces de llegar. Hoy vamos a hablar del teletrabajo, que es una cosa, un término que aprendimos prácticamente durante el confinamiento. Y claro, para hablar de todo esto voy a intentar hablar con los máximos responsables de los sindicatos, de la patronal e incluso hablar con algunas de las personas que tienen en este momento esa disposición del teletrabajo. Vamos a hablar con el adjunto a la Secretaría de Comisiones Obreras en Canarias, con Jorge Reyes. Jorge, en este momento, ¿cómo está la negociación? Por un lado le pregunto por el ámbito público, ¿no?, de las administraciones públicas, y por el otro también le pregunto por el ámbito privado, por cómo se están realizando estas negociaciones de los convenios colectivos de las personas que trabajan por cuenta ajena. Bueno, en general se está haciendo una negociación colectiva, tanto en el sector público como en la actividad privada. En el caso de los convenios colectivos, a través de los sectores sectoriales, y en el caso de la administración pública, a través de las diferentes administraciones públicas del Estado español, tanto administraciones locales, autonómicas como estatales. Entonces, señor Reyes, ¿cuál es la propuesta en este momento? ¿Se trabajaría toda la semana? ¿Esto afectaría a todo el mundo? ¿Quién se puede acoger al teletrabajo? Bueno, es evidente que no todos los puestos de trabajo son susceptibles de teletrabajar, ¿no? Ahí está en función de las tareas que realiza cada puesto de trabajo, ¿no? Tenemos de 72.000 empleados públicos que hay actualmente, solo el 5% podrían estar dentro de ese perfil de puestos que podrían teletrabajar. ¿Y ese teletrabajo, señor Reyes, cómo se llevaría a cabo? ¿3 días a la semana, toda la semana, todo el tiempo? ¿Y por cuenta de quién correrían, por ejemplo, los gastos de comunicación? Bueno, por ejemplo, en el caso de la administración pública, bueno, también en la actividad privada, nosotros no somos partidarios de que sean los 5 días de teletrabajo. Eso hay informes de salud laboral donde no recomiendan, salvo casos excepcionales, ¿no? Estoy hablando de carácter general, ¿no? En el caso de la administración pública, nosotros el año pasado, a finales de año, hemos negociado en la Mesa General de Empleados Públicos con el Gobierno de Canarias la regulación del decreto de teletrabajo,
Y en ese proyecto de decreto que hemos negociado, donde llegamos a un acuerdo, solamente hay como máximo 3 días de teletrabajo. Claro, el que haga el teletrabajo, Jorge, de alguna manera está ahorrándose unos costes, por ejemplo, el de desplazamiento hasta el lugar de trabajo. Lo digo en el ámbito, en cualquier tipo de ámbito, tanto en el público como en el privado. ¿Pero eso le va a suponer una merma en la nómina o le va a suponer un aumento en la nómina a aquellos que no pueden teletrabajar? No, el derecho al teletrabajo, a la modalidad no presencial, está perfectamente regulado en la norma, de tal forma que tendrán los mismos derechos y deberes que cualquier otro empleado que trabaje de forma presencial. Es más, el día que ese trabajador o trabajadora vaya a teletrabajar, pues cumplirá su jornada laboral y tendrá, en el caso, por ejemplo, de la administración pública, y también seguro, como antes decía el representante de los empresarios, que se hará en función de la productividad y del rendimiento del trabajador. En el caso de la administración pública, se establece, en el caso de Canarias, una dirección por objetivo. Claro, vamos a ver, en el ámbito público, señor Reyes, hay una cosa evidente, no podrán hacer teletrabajo aquellos que he oído hasta ahora, que tengan una atención al público, que realicen una labor que no pueden realizar desde su casa, por ejemplo, los encargados de la reprografía, o por ejemplo, a aquellas personas que tienen una responsabilidad que tienen que ir al despacho porque esa parte no esté digitalizada. Supongo que sea eso lo que se está mirando, ¿no? Sí, no, ahora mismo en el decreto que se ha negociado y que no se ha aprobado todavía por el gobierno de Canarias está perfectamente en el texto articulado, está perfectamente qué puestos, qué requisitos requiere tanto el perfil desde el punto de vista de la organización del trabajo como de los recursos disponibles. Está claro que un trabajador o trabajadora, un empleado público que quiera teletrabajar tiene que tener los medios necesarios, evidentemente, tiene que tener una VPN, tiene que tener los medios de conexión a la red, etcétera, etcétera. Y también le hemos oído, por ejemplo, al representante de la patronal decir si esto le iba a costar más dinero a los empresarios. ¿Le va a costar más dinero? No, no, vamos a ver. No es que se la vaya a compensar, es que si no tienes, no cumple los requisitos, si no tienes los medios necesarios, no puedes hacer teletrabajo. Los medios tiene que ponerlo, evidentemente, en la empresa. Eso es evidente. Si yo en mi casa no tengo fibra óptica, la empresa no me va a contratar la fibra óptica, quiero decir. Y si no tengo fibra óptica, pues no puedo hacer teletrabajo. Eso es evidente, ¿no? Hay algunos en la actividad privada. La actividad privada se está negociando a través de los convenios colectivos, la compensación de esos medios que tiene que poner el trabajador con respecto a la empresa para poder producir. Y en el caso de la administración pública no es posible eso porque la administración pública funciona de otra manera, como usted bien sabe. También tengamos en cuenta los ahorros que supone para la sociedad y para las empresas el que un trabajador pueda hacer teletrabajo. Por Bien, ejemplo, estoy hablando. hablemos de eso. Reyes, explícanos, por ejemplo, ¿qué nos ahorraríamos los ciudadanos si tenemos una parte de la función pública, ese 5% del que hablabas antes, teletrabajando? Las conexiones a la red, la luz que se gasta, el agua, cuando uno pues va al baño o lo que sea, o sea, todo ese tipo de cosas se ahorran. Las ahorra la administración pública. Se ahorra la sociedad en cuanto que no hay desplazamiento de coches con los problemas que tenemos en Canarias respecto a las carreteras, ¿no? El combustible, todo eso también se lo ahorra la contaminación, el papel, o sea, todo eso se lo está ahorrando también la administración. Hay una serie. Pero Reyes, estamos hablando de unos puestos de trabajo que luego van a tener que desarrollar durante al menos, ¿no? Si se trabaja esos 3 días, se teletrabaja esos 3 días, al menos 2 tendrán que ir al despacho. Sí, efectivamente. Entonces ese ahorro Sí, es sí. mínimo, porque luego, o sea, esa infraestructura hay que mantenerla, porque lo que no puede hacer es que esas personas luego lleguen a su despacho y no cuenten con nada para poder realizar su trabajo. De alguna manera nos hemos ahorrado en el día a día, pero no en, digamos, en el conjunto, porque esas conexiones, esos ordenadores, salud, ese despacho, los debemos seguir manteniendo abiertos, porque esto no se trata de un desmantelamiento, ¿no, Reyes? No, pero cuando el trabajador no, estamos hablando de la administración pública, ¿no? Ujú. El caso
la administración pública, cuando el trabajador no esté allí, pues no tendrá su despacho encendido, no estará consumiendo electricidad al sector público, al gobierno de Canarias, con lo que lo pagamos todos los ciudadanos, etcétera, etcétera. O sea, sí que hay un ahorro evidente, ¿no? Luego también, usted imagínese el ahorro que se gasta, se consigue, porque hay menos accidentes laborales. Cuando uno está dentro en su casa trabajando, generalmente no suele haber aquellos famosos bajas laborales en itinere que se llaman, ¿no? Cuando uno se desplaza, por ejemplo, a su puesto de trabajo, ¿no? También se lo ahorran las empresas, tanto privadas como públicas. Quiero decir que hay un coste, hay un ahorro económico que eso sí que fortalece la presencia del teletrabajo. Ya. Digo que la actividad privada y la actividad pública es un poco distinto a la hora de hacer el análisis, ¿no? Bien, y con esto acabo, Reyes. Entonces, porque también he oído, por ejemplo, que no estamos preparados todavía para el teletrabajo. El empresario está quizás muy reticente en este sentido porque dice que no está regulado absolutamente todo. Eso por un lado. Y por el otro, yo tengo la impresión, hablando con usted y hablando con otro sindicalista, de que el teletrabajo, perdón, ha llegado para quedarse. Sí, yo creo que es evidente. Además, es una de los pilares de los fondos Next Generation, de la administración del siglo XXI. Es necesario que avancemos en esa línea. Se habla de una mayor productividad. Hay algunos responsables políticos que hablan de lo contrario, pero solo le puedo dar algunos datos. Algunos datos que son, en el caso del teletrabajo, en la Unión Europea, que son países de nuestro entorno, países como Finlandia, Noruega, Austria, Países Bajos, etcétera, etcétera, tienen una actividad del 50% del teletrabajo en sus empresas. Y Jorge, ¿habrá más teletrabajo en la administración pública que en la privada? No, yo no creo yo creo que va a haber más o menos igual. Eso va a estar en función de la negociación colectiva que se lleva. Hay empresas que bueno, no quiero nombrar, pero hay empresas donde casi los 5 días de la semana teletrabajan. Es algo nuevo que ha venido obligatoriamente por la situación de crisis sanitaria que hemos sufrido, ha adelantado, digamos, ese proceso, pero yo creo que la administración y también la empresa privada pues va a quedarse. Evidentemente va a tener que ver también con la actividad que genera cada empresa y el sector público, evidentemente, ¿no? Bien, muchas gracias, señor Reyes, es el adjunto a la Secretaría de Comisiones Obreras en Canarias, por habernos contado esto, porque me imagino que no es lo mismo este sistema, no es lo mismo pensar de esta manera, por ejemplo, para los empresarios. Voy a hablar con el presidente de la COE, con Pedro Afonso, y a él le voy a preguntar, ¿ustedes están de acuerdo en esto del teletrabajo, de esta regulación que se está llevando a cabo con el teletrabajo? Bueno, vamos a ver, el principio básico que comentaba ahora el representante de los sindicatos no lo discute nadie, ¿no? Hay que transformar las empresas, hay que transformar la administración, y uno de los grandes pasos por lo que hay que hacerlo es a través de la transformación digital. Pero es que estamos haciendo la casa por el tejado, o sea, estamos regulando la contratación de los trabajadores públicos mediante una normativa, y todavía no tenemos hecha la transformación digital en la administración pública. O sea, todavía los expedientes están foliados, están en un papel, están en un archivo, y no se puede acceder a ellos en la mayoría de departamentos. Dígase, por ejemplo, el departamento de personal, que nosotros conozcamos de primera mano, y para poder acceder a ellos tiene que estar físicamente el trabajador, o se tiene que desplazar el trabajador para hacer esa gestión. Yo creo que se están adelantando un poco. Pero ustedes, por ejemplo, en la COE tienen también una serie de sectores que están muy vinculados a esto del teletrabajo. En este momento podríamos decir si hay más teletrabajadores en la parte privada que en la pública. No, no creo. Yo creo que la administración de las empresas está alguna parte teletrabajando, pero yo creo que la inmensa mayoría, yo creo que por encima de los 2/3 de las plantillas en Canarias están trabajando presencialmente, entre otras cosas porque nos dedicamos a la atención del público. O sea, tanto el comercio, tanto la restauración como los hoteles no pueden funcionar a través de la distancia, no pueden trabajar a través de la comunicación a distancia, ¿no? Hablaba antes el representante de los trabajadores que es verdad que nos vamos a ahorrar
los accidentes in itinere, ¿no? Cuando los trabajadores se desplazan entre el trabajo y la casa. Pero es que nosotros tenemos ya casos de trabajadores que se caen en su casa y el juez determina que es un accidente laboral porque estaba teletrabajando y no sabemos lo que estaba haciendo. Por ejemplo, una de las cuestiones es el coste que esto iba a generar, porque hablábamos de la posibilidad de que, aunque no lo ha explicado muy bien Reyes, de Comisiones Obreras, diciendo que aquel que no tenga un ordenador portátil o que no tenga fibra en su casa no puede teletrabajar. Pero ustedes temen que todo esto al final repercuta en el precio de lo que quieren hacer. Hombre, claro, es que al final, antes decía el representante de los trabajadores una cosa que me hacía un poco de gracia, ¿no? Decía, no, es que nos vamos a ahorrar la gasolina. ¿Desde cuándo pagamos la gasolina a los trabajadores por ir a trabajar? Ujú. La administración pública no es nosotros. El trabajador, si acaso, es el que se lo ahorra. Entonces, cuando computan y piden los gastos de compensación, que ya te digo que en algunas mesas de negociación se pide la amortización de la mesa, la amortización de la casa, el desgaste de las sillas, el ordenador que hay que cambiárselo cada X tiempo porque se pone obsoleto, etcétera, etcétera. Pero luego todo lo que se beneficia no lo ponen sobre la mesa para que haya una compensación entre unos y otros. Claro, pero por ejemplo, aquí tenemos en Canarias, Pedro, de alguna manera los nómadas digitales, ¿no? Que es gente que se ha mudado y que están haciendo el trabajo en sus países, en sus regiones, desde este lugar. Eso lo podríamos hacer nosotros también, quiero decir, lo digo desde el ámbito privado más que desde el público, porque también le quiero preguntar por ese otro aspecto. En este momento se está negociando hasta 3 días, como nos acaba de decir Reyes, hasta 3 días de teletrabajo. ¿A usted ese número qué le parece? ¿Mucho o poco? Me parece absurdo. No, me parece que no se puede medir a priori cuánta necesidad vamos a tener de tener teletrabajo. Pero es que el sindicato lo está planteando como un beneficio social y no lo es. Es parte del proceso productivo de las empresas y eso hay que respetarlo. Pero mire, le voy a responder con los nómadas digitales porque eso lo venimos ya escuchando, son modas, ¿no? Pero mire, el nómada digital, mi pregunta es ¿dónde paga sus impuestos? Porque claro, si el señor es de Suiza, que me parece muy bien, o es de Alemania, o es de Estados Unidos, pagará sus impuestos al final donde tenga su base, ¿no? Entonces, ¿dónde nos beneficiamos nosotros? O sea, se beneficia de nuestras playas, de nuestras comunicaciones, de nuestra fibra, todo, pero al fin y al cabo, la cotización aquí para mantener los puestos de trabajo, de seguros sociales, de impuestos, de eso, no la hace aquí. Por lo cual yo tengo mis dudas. Entonces lo que quedamos es que ahora mismo, don Pedro, no se dan esas circunstancias, pero esto hay que empezar a regularlo de alguna manera. ¿Usted cómo lo haría? ¿Empezaría regulando, por ejemplo, el teletrabajo y de qué manera? ¿Por día? ¿Por objetivos? Porque lo que sí es evidente es que esos objetivos que usted nos hablaba hace un momento tampoco se dan en la administración pública. Sí. Bueno, nosotros en una empresa privada de mediano tamaño lo tengo claro. O sea, haríamos una consulta con un experto o con una empresa experta. Si tenemos estructura interna, lo haríamos con estructura interna de los recursos humanos. Empezaríamos con un programa piloto e iríamos desarrollándolo poco a poco a la medida de que viéramos que fuera siendo efectivo y eficiente. Si fuera así, no tendríamos ningún problema, como decía antes, mantenerlo. Pero también no nos cortaría nada cortarnos ese brazo si en ese momento vemos que no funcionaría o que ha cambiado las circunstancias por las que inicialmente se creó. En la administración pública sabemos perfectamente que todo lo que se hace se consolida y que una vez que se gana esa batalla por parte del tema sindical, ya no se vuelve a renegociar. O sea, si se aprueba una ley donde los trabajadores tienen que trabajar 3 días en su casa o pueden trabajar 3 días en su casa y lo solicitan, no hay nadie, ni siquiera un juez que se lo pueda quitar. Entonces, sea rentable, sea productivo o no, no lo tengo claro. Por eso digo, esta ley lleva aparejada el control de la productividad, el control de la eficiencia, el control, digamos, de que la documentación y de la protección de datos a través de la transformación digital se va a garantizar, y esto tiene viso de que sea de futuro. Bien, ¿hay alguien que nos garantice que este servicio nos va a mejorar la atención al público, tanto empresas como a personas? Pues con la experiencia que tenemos hasta hoy, lo dudo mucho. Si tienen un as en la manga que no conocemos y que nos puedan presentar, nosotros estaríamos encantados de discutirlo.
Lo que pasa, y con esto termino, don Pedro, es que parece que el teletrabajo ha venido para quedarse, que fue una moda que se aceleró un poco durante el confinamiento, que descubrimos algunas herramientas que sabíamos que estaban ahí, pero que no usábamos, como esta que estamos usando ahora mismo entre usted y yo para hacer la conversación, y da la sensación de que el teletrabajo ha venido para quedarse. Y sí, y estoy de acuerdo con usted. Lo que estamos discutiendo con los sindicatos es hasta dónde y con qué garantías de dejar una puerta abierta para el caso de que no funcione, que es donde tenemos los grandes problemas. Ujú. Que hay que caminar hacia adelante, de acuerdo. Como decía al principio, la transformación digital es fundamental y esa transformación digital lleva aparejada el teletrabajo en muchos puestos de trabajo. Ahora, ¿qué nos va a costar esos puestos de trabajo? ¿Qué nos va a costar esa situación? ¿Qué va a pasar que en los ayuntamientos, donde ahora cobran una serie de impuestos de grandes, digamos, de grandes oficinas, donde está todo ese personal y luego no lo están, si van a trabajar a esta radio, van a trabajar, por ejemplo, gente que viene a Santa Cruz a trabajar, ahora trabajará desde Santa Úrsula, que donde pagará su impuesto, donde pagará su IBE, etcétera, etcétera, y todos esos temas cambian la estructura. Entonces, ¿para qué hace falta tanto personal y tantas instalaciones en un sitio donde van a ir a reunirse 2 veces a la semana? Como bien le preguntabas antes, ¿no? Que no te dio, por cierto, no te dio la respuesta. Entonces, ese es el problema. Si vas a mantener el espacio físico para que esa persona es como si tuviera dos sitios para trabajar a su elección o en función de un convenio, pues al final no estamos ahorrando nada. Ujú. Gracias, don Pedro, por estas declaraciones. Desde luego, esto del teletrabajo es algo que tendremos que pensar mucho, de empezar a consolidar o no alguna de las estructuras y sobre todo de saber si tenemos que empezar por fijar cuántos días a la semana podemos hacer ese teletrabajo, porque no es ninguna garantía el que vayan a cerrar el despacho en el que habitualmente una persona realiza su trabajo, porque desgraciadamente no toda la administración está digitalizada y porque realmente en la empresa pública habrá que ver hasta dónde se pueden llegar. Habrá mucha gente que pueda hacerlo, pero habrá otros que no podrán realizarlo. ¿Es esto una discriminación? Ahí se los dejo para que lo sigan pensando, porque todavía habrá mucho que hablar de esto del teletrabajo.